Estamos en esta hermosa noche celebrando, como decía mi esposa, el 13 aniversario de Radio Activa, celebrando el mes de la Biblia, por los motivos que ya hemos estudiado el domingo pasado, por qué se celebra en septiembre el mes de la Biblia, pero tenemos la palabra del Señor todo el año. Amén. Y celebramos el tener la revelación del Espíritu Santo a nuestro alcance todos los días del año. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y estábamos en estos días contando testimonios, experiencias, cómo el Señor se ha manifestado aquí y allí donde nosotros estuvimos. Creo que contaba el domingo pasado una experiencia muy linda en una de nuestras caminatas, encontrarnos con hermanos predicando el Evangelio allí en pleno centro de Londres. El Señor está en todos lados, amén. Y Él es el mismo en todo lugar. Y esas experiencias tan lindas de entender algo que va a pasar cuando estemos con el Señor en los cielos, que no habrá nacionalidades, habrá una sola nacionalidad. Dice que nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Somos, ¿qué dice? Nación santa, real sacerdocio, pero somos nación santa. Hay una nación y una nacionalidad que tenemos, que es por tener a Cristo en nuestros corazones, ciudadanos del reino de los cielos. Qué privilegio tan grande. Y no importa en qué lugar de la tierra haya nacido un hijo o una hija de Dios, tenemos una nacionalidad. Y sentir esa hermandad que se siente cuando hay presencia de Dios y hay presencia de hermanos nuestros en diferentes lugares del mundo. En Brasil también uno se siente como en casa, porque en Brasil está lleno de creyentes y es tan lindo ver los carteles en las rutas con textos bíblicos, con carteles que ponen las iglesias en autopistas anunciando sus días de reunión, y tienen esa libertad tan linda, entrar a los negocios y ver atriles con Biblias abiertas. Ya nuestra hermana no me deja mentir, Biblias abiertas, textos bíblicos ploteados en los coches. Qué lindo que es eso. Y ahí uno siente, y yo amo Argentina, soy bien argentino y tengo esa satisfacción de haber nacido en este país, pero no soy, ese nacionalismo cerrado y enfermizo que lo único que hace es apartar y dividir, que no sirve para nada. Todo lo contrario, yo amo mi cultura, pero no estamos cerrados. Justamente la cultura se enriquece cuando uno se abre a otras culturas también. Así se formó la cultura argentina, ¿sí? Mucha cultura europea y también de países cercanos y demás. Así se hizo rica nuestra cultura. Y en lo espiritual mucho más todavía. Tenemos que estar abiertos y el Señor puede hablarnos en cualquier lugar, mientras uno esté dispuesto, ¿no? Y abierto su corazón y su mente. Pasábamos por una plaza muy conocida en Londres que es Trafalgar Square, y había unos hermanos predicando allí con un micrófono y por allá otros repartiendo folletitos, y pasamos y los saludamos. God bless you, brother. Y el hermano enseguida dejó de predicar y empezó a hablar con nosotros. Y se armó una comunión tan linda. Ahí en pleno centro, la gente subiendo a los colectivos, la gente en las plazas sentada. Y empezamos a hablar y el Señor, el Espíritu Santo de Dios se empezó a manifestar. Y este hermano estaba ahí encendido, ¿no?, en el Espíritu. Y empezó a traer palabra de Dios para nuestras vidas, palabra de Dios para nuestra nación también. Cuando le dijimos somos de Argentina, ¡oh, Argentina! Y el Señor empezó a hablar. Y yo escucho lo que Dios dice, más allá de lo que digan la gente, los medios, yo escucho lo que Dios dice. Y allí nos abrazamos y nos tomamos de la mano y empezamos a orar en medio de toda la gente, ¿no?, allí orando. Y este hermano no nos quería soltar más y terminamos de orar y seguía charlando con nosotros. Y dice, nos vamos a volver a encontrar aquí, decía el hermano. Yo dije, amén, I believe, yo creo. Y cuando Dios habla hay que creerle, no importa la condición actual. Yo los insto a la fe, amén, a la fe, a abrir la mente, a abrir el corazón. Porque yo recuerdo un testimonio de un pastor que conocimos en Santiago del Estero hace algunos años atrás, el pastor Gramajo de apellido, un pastor de la provincia de Tucumán. Y estábamos en un seminario y nos sentábamos juntos, compartíamos siempre en la mesa del comedor
Y este hermano nos contó su testimonio y él decía, yo era un jovencito perdido en el alcohol. Yo era alcohólico, ya no tenía futuro. De jovencito yo ya estaba perdido. Pero en esos tiempos, en esos años, se predicaba el Evangelio en Plaza Constitución, en la capital, y Dios se movió mucho en esos tiempos, en ese lugar, y bautizaban, hacían bautismos en una fuente de la plaza. Y gloria a Dios por los gobiernos que permiten eso, ¿no? A veces permiten tantas cosas, ¿cómo no van a permitir que el Señor se manifieste, ¿no? Y él llegó un día y escuchó el mensaje y él abrió su corazón a Jesús. Pero en ese momento que él abrió su corazón a Jesús todavía era una ruina humana. No tenía un centavo partido al medio, era alcohólico, pero vino una palabra profética sobre su vida y Dios le habló en cuanto a su vida espiritual y propósitos con él, pero una de las cosas que le dijo es, tú vas a recorrer el mundo. ¿Y qué hace una persona que no tiene futuro, que no tiene un centavo en el bolsillo y de repente Dios te habla así? Bueno, tenemos dos posturas, decir, no, eso no es para mí, debe estar equivocado el pastor, el predicador, o como yo les decía el domingo pasado, cuando uno dice, eso es para los que tienen plata, listo, la bendición, ¿sabe lo que hace la ventana de los cielos? Se cerró. Mandamos a dormir la bendición. Pero cuando le creemos a Dios, y él le creyó al Señor, y dijo, ok, creyó como dice la Biblia, que tenemos que creerle al Señor como un niño. Usted a un niño chiquito le habla, el papá le promete algo y esa criatura le cree a su padre y espera que lo cumpla. Y no se pregunta de repente, bueno, ¿cuánto le va a costar a mi papá ese juguete? ¿Dónde lo va a comprar a esta hora? No le importa nada de eso. Papá dijo que me va a traer un juguete y lo espera. Y cuando abre la puerta el padre, lo primero que va a hacer es ir en búsqueda de esa promesa, ¿no? Así, con esa fe sencilla, tenemos que creerle a Dios. ¿Y cómo será que Dios va a hacer? Y no sé cómo va a ser, pues no hay posibilidades. ¿Quién dijo? ¿Para quién no hay posibilidades? Para el mundo, para el sistema mundano. Pero Dios está lleno de posibilidades, porque todo es posible para Él. Y este hermano dijo, bueno, si voy a recorrer el mundo me voy a preparar. Y él empezó a estudiar y Dios hizo una obra. Él fue libre de la adicción al alcohol. Y el Señor empezó a levantar su vida y pasó un tiempo y él consigue trabajo en la empresa, en la aerolínea Austral. Y trabajaba para Austral y para aerolíneas argentinas y de repente lo eligen para presentar a la empresa en los stands que la empresa montaba en diferentes países del mundo. Y el Señor lo empezó a llevar por todo el mundo con su trabajo y dice, yo estaba en el stand, estaba en Roma, estaba en Nueva York, estaba en diferentes lugares y había pasado un tiempo, pero yo dije, Dios es fiel y cuando Dios dice algo hay que creerle, no importa la condición actual, hay que creerle, pero creerle ¿qué implica? Hacer algo, actuar en consecuencia. Dios dice, te va a prosperar. Ok, me tiro en la cama, ahí panza arriba, porque en algún momento se abre el cielo y empieza a llover billetes. No va a pasar. Olvídese. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer y Dios hará lo que Él tiene que hacer. Voy a trabajar duro, pero voy a ser inteligente y voy a empezar a administrar bien lo que Dios me da. Alguno piensa, bueno, cuando Dios me dé mucho, ahí voy a empezar a anotar y No. Empiece a anotar y empiece a tener orden con lo que Dios ponga en su mano. Si usted es fiel en lo poco, sobre mucho Dios lo puede poner. Creerle a Dios en sus palabras. Así que le creímos al Señor. Mantenemos un contacto, el hermano todas las mañanas envía textos bíblicos, así que desde Inglaterra ahora recibimos textos bíblicos también. Y a veces le mandamos un mensaje al hermano Félix. De paso le encargo, ore por él y por los hermanos que están con él, que están predicando el Evangelio allí. Y una de las cosas lindas que el Señor nos permitió es conocer un lugar muy emblemático para el Evangelio. El domingo pasado hablamos y le mostramos algunos videos del monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, en Sevilla, en España, donde comenzó un avivamiento. Y ¿se acuerda el título del mensaje? Era Avivamiento en el Monasterio. La palabra del Señor encendió corazones, transformó vidas,
esas vidas cambiaron, se rindieron al Señor y no les importó nada porque había peligro de muerte, había amenazas, hubo persecución, tuvieron que huir en un momento del monasterio, se tuvieron que ir a diferentes lugares, terminaron lo que fue la traducción de la Reina Valera. Casiodoro de Reina, con su hermano en la fe y amigo y compañero en el monasterio, Cipriano de Valera, Casiodoro hizo la traducción que publicó en Basilea, Suiza, se imprimió en el año 1569 y luego su amigo la revisa, la actualiza en el año 1602 y publica la Biblia del Oso y luego, la Biblia del Cántaro fue esa revisión. Y luego tiene otras revisiones que usted las va a encontrar en la tapa de la Biblia, pero creo que hasta el 2015, hay una Reina Valera del 2015, porque así es el lenguaje, el idioma se va actualizando y hay que actualizar la literatura también. Bueno, lugares emblemáticos donde Dios se movió. Y hablábamos con nuestro hermano, con el hermano David, en el programa el viernes, de esos avivamientos que Dios hace, que pueden ser en una ciudad, pueden ser en un barrio, pueden ser en una iglesia, pueden ser en un país, puede ser en una familia, en una vida. Y si empieza un avivamiento en una familia, eso se va a expandir, seguramente. Y el avivamiento es transformación, es quebrantamiento delante del Señor, arrepentimiento, no es emocionalismo, es mucho más que eso, es mucho más. Claro que implica las emociones, están involucradas las emociones, pero es más allá de las emociones, transformaciones, cambios de conducta. Cuando alguien dice, epa, yo no me di cuenta y dejé de hacer esto, ¿en qué momento? A veces Dios hace así. Un avivamiento está sucediendo en su vida. Qué lindo que es eso. Recuerdo un testimonio del cantante de Petra, el actual cantante John Sleet, que él también era alcohólico, era drogadicto y el Señor lo sacó de allí. Él dejó la droga, empezó a ir a la iglesia, pero todavía le daba con toda la cerveza. Se bajaba blisters entero y su esposa, que fue la que llegó primero al evangelio, seguía orando por él. Seguía orando. Y él un día siente que tiene sed y dice, voy a buscar una cerveza a la heladera. Y cuando abre la puerta, dice, tengo un blister de cerveza ahí hace una semana. Y él ahí se da cuenta que hacía una semana que no tomaba. Así que cerró la puerta de la heladera y dijo, listo, soy libre. Y él valoró esa liberación del Señor, la cuidó, porque eso hay que hacerlo. Dios te hace libre, pero hay que cuidar. Porque si no es como dice la palabra. La chancha lavada se vuelve a revolcar en el barro y el perro vuelve a su vómito. Qué ejemplo feo, ¿no? Pero es real. Líbranos, Señor. Y él se deshizo de lo que antes era su debilidad y el Señor completó la obra en él. Y así el Señor hace. Y va a hacer avivamientos en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en sobrinos, en gente que vive quizá en otra ciudad y tú estás orando por ellos. Hay que confiar que la palabra del Señor rompa toda barrera, golpee sus corazones, transforme. La palabra del Señor es la espada del Espíritu. Amén. Y tan lindo ese testimonio de San Isidoro del Campo, pero hay otro lugar. Nosotros en Argentina hemos tenido avivamientos a nivel nacional, los que son los jóvenes de mi época, se acordarán de los años 80. Los años 80, Dios, y sabe que venían siervos de Dios hasta de Europa, venían a ver lo que pasaba en Argentina. Y algunos pastores hoy recuerdan esas experiencias y se ríen porque dice hasta volvían hablando como los argentinos. Y Dios usó mucho una vida que todavía el Señor sigue usando, que es Carlos Anacondia, fue uno de los generales que Dios levantó en los años 80. Yo recuerdo las campañas, miles de personas, una organización magnífica, pero la manifestación del poder de Dios, iba mucha gente inconversa, que eso es la gracia de una campaña, se llenaba algunos se iban a burlar y salían hablando en lenguas. El Espíritu Santo los tomaba. Algunos se iban con la intención de matar al siervo de Dios y el Señor los tiraba allí frente al altar y se rendían delante del Señor. Era impresionante lo que pasaba. Yo
verlo eso, lo pude vivir. Cuando era chico, tenía 9 años y íbamos a las campañas en San Justo, en Ruta 3, ahí en el oeste de Buenos Aires. Era impresionante. Terminaban a las 12:30 de la noche, eran 15, 20 días de campaña, un mes entero, noche tras noche. En aquellos tiempos, bueno, se podía hacer. Recuerdo que ya a esa hora no había colectivos y había 2 o 3 cuadras que estaba el tránsito cortado y vehículos estacionados a 45 grados. Eran hermanos de diferentes iglesias de Buenos Aires que ponían sus vehículos para llevar a la gente a sus casas porque ya no había colectivos. Y ellos se ponían como voluntarios para llevar gente. Era una cosa impresionante el mover de Dios. Cuando Dios se mueve, y eso fue visto a nivel internacional. Argentina, una tierra de avivamiento en los años 80, pero nosotros no vivimos del pasado. Damos gloria a Dios por lo que Dios hizo en el pasado, pero nos extendemos hacia adelante y sabemos que viene sobre esta tierra, tiene que venir otro avivamiento y va a venir un avivamiento que lo va a producir el Espíritu Santo de Dios. Va a venir. Otra vez, Argentina tiene que ser el foco de las miradas aún del extranjero, viendo qué es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Estamos orando por arrepentimiento, que la gente corra a los pies del Señor, pero para eso la iglesia tiene que estar firme. Porque si a la iglesia hay que empujarla como carretilla, el Señor va a decir, no les puedo mandar gente. Tiene que estar firme, se tiene que jugar por el Señor. Tiene que estar firme en la fe, en las convicciones y en la acción, en la fidelidad a Dios en todos los aspectos. Y Dios puede derramar esos avivamientos que Él está deseoso de derramar. Amén. Y hubo una época en el siglo XIX donde Dios empezó a levantar y a generar un avivamiento, no solamente en Londres, sino en Inglaterra. Y no sé si tenemos el video preparado y podemos apagar la última luz. Vamos a ver un poquito un lugar muy hermoso y con mucha historia. Ese es el Tabernáculo Metropolitano de Londres y esa iglesia es cristiana evangélica. Ese edificio es evangélico. No sé si está el video donde yo hago una breve reseña de la palabra, porque tuvimos el privilegio de poder estar en un culto allí. Bueno, veamos las fotitos y luego vamos a ver el video. Miren qué lindo lugar, un lugar céntrico en Londres. Elephant and Castle. Es una zona céntrica de Londres. Hay una estación de trenes allí. Es un lugar hermoso, es enorme. Allí tienen un sector de librería. Hermanos que nos recibieron con un amor, una experiencia maravillosa. Miren esos hermanos. Esa es la cafetería de la iglesia. Ahora les voy a contar. Ahí estábamos. Miren qué lindo, una iglesia bien clásica, ¿vieron? Con gradas tipo teatro. Tenían traducción en lenguaje de señas. A ver si tenemos un poco de audio. Vamos a escuchar, estaban cantando un himno. A ver si podemos escuchar un poquito el himno. Tocado con armonio, al viejo estilo, hermoso. Una cosa muy linda. Vamos a pararlo un poquito. Ahí la parte de abajo se la reservan a la gente que es sordomuda. Y ahí tienen todo con lenguaje de señas. Y ellos después del culto estaban todos charlando con señas, una cosa impresionante.
se cantan himnos. Un poquito más fuerte, sí. Y es otro tipo, bien, el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas y la Biblia dice que viene como llovizna, a veces viene como un chaparrón, un culto, ¿cómo decirles? Clásico, pero se sentía la presencia del Señor. Cuando uno va abierto, dispuesto a ser ministrado por Dios, cantando esos himnos clásicos, había una presencia tan linda. Nos preguntaba nuestra prima, ¿tienen coro? Le digo, la congregación era el coro. ¿Ustedes escucharon cómo canta? La congregación era el coro, era impresionante. Y el hermano habló, bueno, ahí voy a hablar, les voy a contar, pero desde el video, la prédica. Domingo 4 de agosto y estamos en el Tabernáculo Metropolitano, aquí en Londres, en Elephant and Castle. Y esta era la iglesia de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, allá por el año 53, por ahí 54, él tenía 22 años y fue pastor de esta iglesia que están viendo, que en su momento, cuando fue fundada por Spurgeon, tenía capacidad para 6.000 personas. Ahora es un poco más chica, pasó por las guerras, por diferentes guerras, y bueno, se redujo la congregación, pero aún así hoy tuvimos un culto hermoso, tuvimos el privilegio de estar compartiendo un culto, escuchando la palabra del Señor. El Señor nos estuvo hablando y también entonando himnos clásicos, hermoso. En la presencia del Señor, Dios está y se manifiesta de diferentes formas. La palabra del Señor dice que puede venir como una lluvia, puede venir como una llovizna, puede venir como un rocío, y hoy como un rocío, como algo suave. Pero realmente se sintió la presencia del Señor aquí. Y el pastor compartió una enseñanza acerca de las 9 evidencias del fruto del Espíritu en Gálatas y se explayó sobre la longanimidad. Algunos puntos a resaltar, ¿no? Por ejemplo, él explicaba que no es lo mismo que la paciencia. Implica paciencia, pero es mucho más que la paciencia. La paciencia tiene más que ver con las situaciones y la longanimidad con las personas. Y habló de varios textos bíblicos donde menciona la longanimidad de Dios. Y resaltaron cosas como que, por ejemplo, la longanimidad no es para permitir que el hombre peque. Dice que Dios, Él es paciente, Él es misericordioso, Él tiene longanimidad, pero no dejará al culpable sin castigo. La longanimidad tiene que ver con ese amor, esa paciencia, esa tolerancia de Dios para guiar al hombre al arrepentimiento y al perdón de pecados. No para permitir el pecado, sino para guiarlo al arrepentimiento, como Pablo le dijo a los romanos. ¿No te das cuenta que esa paciencia de Dios es para llevarte al arrepentimiento? Y me encantó una interpretación, que es la primera vez que la escucho, de Juan 15:13, donde dice: nadie tiene mayor amor que que alguien dé su vida por sus amigos. Siempre lo hemos interpretado, el ejemplo de Jesús, nosotros somos sus amigos, Él dio su vida por nosotros, pero Pablo está diciendo otra cosa. Pablo no está hablando del ejemplo de Jesús. Pablo está diciendo que el amor, la mayor manifestación del amor del hombre puede llegar ahí, hasta ese límite, que alguien entregue su vida por sus amigos. Jesús no entregó su vida por sus amigos, Jesús entregó su vida por sus enemigos, porque ahora somos amigos de Jesús. Pero sin la gracia éramos enemigos de Jesús. Nosotros éramos sus enemigos y el Señor superó el amor del hombre, que la mayor demostración, como dice Juan 15:13, es que alguien dé su vida por sus amigos. Jesús fue más allá. La longanimidad superó, es mucho más que la paciencia. La longanimidad de Jesús hizo que Él dé su vida por sus enemigos. ¿Y cómo tenemos que responder nosotros a eso? Pues con arrepentimiento y queriendo ser cada día más parecidos a Jesús. Ese es uno de los objetivos más grandes del cristiano. Uno es ganar almas para Cristo, y hablaba de la longanimidad tan necesaria para poder evangelizar, poder predicar. Puede haber 15 que se están burlando, nos están insultando, pero hay uno que está escuchando. Tenemos que ejercer longanimidad por ese que está escuchando la palabra, por amor a esa persona. Que se salve uno
y no que se pierdan todos, ¿no? Bueno, cosas así, muchas más que realmente nos bendijeron. Fue una experiencia muy enriquecedora y bueno, la queríamos compartir con ustedes. Que Dios los bendiga. Bueno, no sé si quedaron algunas fotos o eso es todo. Bien. Un hermoso lugar con su historia. Eso fue una síntesis de la enseñanza. El pastor Peter Master se llama el pastor actualmente. Y venían estudiando, ya se puede prender la luz, venían estudiando las 9 evidencias del fruto del Espíritu de Gálatas 5:22. Y justo ese culto que fuimos un domingo a la mañana, él trató el tema de la longanimidad de Dios, ¿no? Qué hermoso. Y siempre uno recibe alguna enseñanza nueva, uno tiene que estar abierto a aprender, vamos a morir aprendiendo. Y realmente nos bendijo mucho esa interpretación del Evangelio de Juan, ¿no? Que no está mal decir, bueno, el Señor murió por sus amigos porque Él le dijo a los discípulos, ustedes son mis amigos, nosotros somos sus amigos, pero ahora, lo que está revelando allí el Señor es que la mayor demostración de amor de un ser humano puede ser morir por alguien que ama, morir por un amigo, pero morir por los enemigos, Jesús superó todo eso, ¿no? Ahí se manifestó la longanimidad, ¿sí? Una paciencia, una gracia, una misericordia extensa, más extensa de Dios. Él es un Dios de misericordia. Y le damos gracias al Señor. Bueno, yo dije el año 53, 54, me olvidé de decir 1853, 54. No es 1900, 1800. Y hemos hablado algunas veces, yo dije hace un tiempo atrás, hay una experiencia que las voy a contar, algunos testimonios muy lindos de cómo Dios usó la vida de Charles Spurgeon, pero vamos a aprovechar en el mes de la Biblia para ver el poder de la palabra, ¿no? El poder de la palabra del Señor. Charles Spurgeon nació en el Reino Unido en el 19 de junio de 1834 y él partió con el Señor muy joven, en el 1892. Por eso Dios desde adolescente ya lo tocó, lo transformó, lo atrajo, generó un avivamiento en su vida que luego generaría un avivamiento en Inglaterra. Y él venía con formación cristiana, pero no tenía esa experiencia personal con Dios. Y él estaba en esa búsqueda. Y él dice, yo conocía la Biblia, leía la Biblia, me enseñaban, pero todavía me faltaba ese encuentro con Dios y me sentía sucio por el pecado. Me sentía cargado. Hasta que el Señor una vez usó un predicador que habló la palabra del Señor con un texto tan hermoso: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Y ese predicador dijo, usted solo tiene que mirarlo al Señor. Mírelo al Señor. Y al verlo a Él, al sentir su presencia, usted va a ser transformado por el poder de Dios. Y algo se abrió en su mente y en su corazón y él dijo, era tan sencillo. No era religiosidad, no era una lista de prohibiciones, no era simplemente una disciplina, es tan sencillo como mirarlo a Jesucristo. Y él abre su corazón al Señor y Dios lo empieza a usar. Y lo empiezan a invitar a predicar en algunos campos, en algunas casas donde se reunía gente y era sorprendente ver a un jovencito de 16, 17 años predicando el Evangelio. En una oportunidad una señora le pregunta, joven, ¿qué edad tiene usted? Y le dice, menos de 60 seguro, le dice él. Y así Dios lo empezó a usar a Charles Spurgeon. Y cuando tenía 22 años, el Señor ya lo llama al pastorado. Y él empieza, la iglesia no estaba allí, en esa ubicación originalmente, estaba en otro barrio de Londres, era una iglesia mucho más pequeña. Y Dios lo usaba con una forma de predicar tan sencilla que la gente entendía la gracia y la gente se convertía al Señor y otra gente venía a ver qué pasa con ese muchachito que está predicando. No era una cosa normal ver a un jovencito predicando en un púlpito y pastoreando una iglesia.
tuvo, por supuesto, sus momentos de lucha, de prueba, de angustia. Es largo de contar todo su testimonio, ¿no? Pero él permaneció fiel hasta el final y la iglesia en un momento estaba que reventaba y ya hacía cola la gente afuera para entrar, tenían que hacer más reuniones y empiezan una obra de agrandar el templo y agrandaron para 200 personas más, pero resulta que en poco tiempo, en meses, cuestión de meses, la iglesia se llenó y quedó chica igual. Y empiezan a levantar un nuevo tabernáculo y tienen que mudarse y hacer una iglesia más grande, que es el que vimos allí, en ese lugar de Londres. Y ese tabernáculo ahora tiene una capacidad para, algunos dicen 600 personas, otros dicen 1000, 1500 personas, más o menos por ahí. Es grande, es un lugar muy grande. Pero en ese tiempo se construyó con una capacidad de 6000 personas. Era, hurgando las estadísticas de la época, la iglesia más grande del mundo. No existía la de Yonggi-cho en Corea del Sur. Era la iglesia más grande del mundo en esa época. Y Dios estaba usando ese jovencito que tendría entre 26 y 27 años cuando se inaugura ese lugar, porque ese lugar se inaugura en el año 61, en el 1861. Estamos hablando del siglo XIX. Yo le insto, padres, madres, tengan fe por sus hijos. Y oren, sí, que estudien, que se preparen, es muy importante, pero sobre todas las cosas, oren para que el Espíritu Santo tome sus vidas. Amén. Y puedan ser instrumentos en las manos del Señor. Y ese edificio, que hoy lo vemos así, ese edificio, yo decía, ¿por qué se redujo tanto la congregación? Pasaron las guerras, ¿sí? Hubo un incendio muy importante en Londres y se quemó el tabernáculo. Se quemó casi toda la ciudad en ese incendio y el tabernáculo se quemó. Lo volvieron a construir y luego fue destruido cuando los nazis bombardean Londres. Otra vez es destruido. Y ahí es donde se reduce mucho la población porque muchos fueron a la guerra y no volvieron. Pero lo volvieron a construir y es lo que es actualmente. Volvieron a reconstruirlo. Dios les dio fuerza a los hermanos, además de los medios, porque uno dice, bueno, es Inglaterra, sí, pero levantar un edificio así cuesta una millonada de libras esterlinas. Así que realmente ahí estuvo la mano del Señor. Cuando el edificio estaba ya casi terminado, allá por el año 1861, lo llaman a Spurgeon y le dicen, bueno, pastor, tiene que probar la acústica del lugar. No había micrófonos. Estamos hablando del siglo XIX, no había equipos de sonido. Entonces el lugar tenía que ser bien acústico. Cuando lo estaban terminando, todavía quedaban algunos pintores arriba de andamio, estaban haciendo terminaciones, y él va al púlpito, a la plataforma, y cualquiera hubiera probado el sonido, golpeando, aplaudiendo para escuchar los rebotes, la reverberancia, o decir hola, hola. Él se sube al altar y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces baja del altar y empieza a preguntar, ¿se escuchó bien? Sí, se escuchó, se escuchó, se escuchó. Llega a la salida y baja corriendo de un andamio un pintor llorando, quebrantado. Y le da la mano y le dice, pastor, dice, mi esposa asiste a su congregación y yo siempre le hice la vida imposible. Yo era incrédulo. Yo lo criticaba a usted. Yo hablaba mal de usted, yo hablaba mal de la iglesia, yo hablaba mal de los cristianos, pero cuando escuché que usted desde allí dijo, porque la paga del pecado es muerte, yo sentí que algo se metió adentro mío. Algo entró en mí y me sentí una basura, me sentí pecador. Pero cuando usted dijo, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, yo tuve convicción de que Jesús me podía perdonar y me podía limpiar. Y él en ese momento, por ese único versículo bíblico que ni siquiera fue una predicación, fue una prueba de sonido, ese hombre fue tocado, el Espíritu Santo de Dios entró en él,
rompió el corazón de piedra y lo transformó en un corazón de carne, como dice la palabra. Y este hombre, por un solo versículo, fue salvo. El poder de la palabra del Señor. El poder de la palabra del Señor. Yo cuando escuchaba este testimonio me quebranté delante del Señor. Dije, qué poderosa que es tu palabra. Uno lo sabe, pero cuando escucha testimonios de la realidad de lo que Dios hace, el Señor nos sorprende. Qué maravilloso estar en la guía del Espíritu Santo. Él podría haber probado de otra forma, pero el Señor lo tomó, la palabra ungida saliendo de la boca de un ungido. Como le dijo la mujer al profeta, ahora veo que la palabra de Dios es verdad en tu boca, porque eso es lo importante. Podemos estudiar y es bueno y debemos hacerlo, estudiar la palabra, tenemos que conocerla, es imperativo conocer la palabra, pero tenemos que vivirla para tener la autoridad. Para que la gente te vea y diga lo que éste predica es verdad, lo que sale por su boca es verdad. Hay un dicho, no está en la Biblia, no lo busque, pero es una realidad. Dice, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Y hay gente que tiene mal testimonio, pero conoce la Biblia. Y cuando predica, los que lo conocen dicen, sí, está buena la palabra, pero ¿qué me va a venir a hablar a mí? Y se cierran a una palabra que es verdad, pero se cierran por mal testimonio. Que la gente pueda decir de ti, pueda decir de mí, la palabra de Dios es verdad en la boca de este. Es verdad. Alguno hasta estará en desacuerdo, alguno hasta dirá, este está loco, pero hace lo que dice. Está loco, está loca, pero lo que predica, lo que proclama, lo vive. Y algún día una de esas personas llegarán al Señor y Dios habrá usado tu vida como un faro que está allí en la oscuridad para el que está en alta mar y no tiene ningún punto de referencia. Hay gente que necesita puntos de referencia porque está perdida en la vida, no sabe para dónde agarrar. Están rotos, están quebrados espiritual, económicamente, físicamente, familiarmente. El diablo ha hecho desastres en la sociedad, en todo el mundo, pero somos luminares en el mundo. Tenemos que ser un faro. Que la gente nos vea y nos tome como punto de referencia y diga, allí hay algo brillando, allí hay tierra firme. La palabra del Señor dice en Romanos 6:23, y es tan conocida esta palabra, la que predicó, la que usó el hermano Spurgeon para probar el sonido, porque la paga del pecado es muerte, y esa es la mala noticia para el hombre. Pero evangelio no es el nombre, no es la nómina de una religión. Evangelio simplemente significa buenas noticias. Primero el hombre tiene que entender la mala noticia, porque si no, dice el evangelio, ¿para qué? Si yo estoy bien así. Tiene que entender que está condenado. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros que le conocemos añadimos lo que dijo aquí el apóstol: Señor nuestro. Señor nuestro. Gloria al Señor. Jeremías 23:29, y vamos a leerlo juntos. El poder de la palabra. Jeremías 23:29. Aquí el Señor hace una pregunta muy importante. Si usted está orando por alguien o si usted dice, aquella necesitan salvación, pero a veces el enemigo quiere humanizar nuestro pensamiento. Humanizar, digo, porque el humano es limitado. Y a veces pensamos con las mentes limitadas y no usamos la mente de Cristo. Decimos, no va a llegar nunca, cabezón, blasfemo, aquella, que son tan duros que no quieren saber nada. Como ese pintor. Él vino a pintar porque lo contrataron, no porque estaba sirviendo a Dios. Y hasta el momento que estaba dando las pinceladas en el tabernáculo, él estaba rechazando todo lo que significaba ese tabernáculo. Hasta que una palabra, un versículo entró y él lo dijo así: yo sentí que algo se metió en mí. ¿Sabe qué? Jesucristo. Juan 1 dice que Él es la palabra. Él es la palabra. Estamos haciendo audible el poder de Dios. Juan dice también que por Él, para Él fueron creadas las cosas y que el Señor usó el poder de la palabra para crear todo lo que existe. Jesucristo estaba allí manifestándose.
Jesucristo fue proclamado en ese púlpito en el año 61 y se metió y rompió las barreras de ese hombre que en cuestión de segundos, ¿cuánto tarda una persona en decir este versículo? Son segundos. Y el Señor no necesita, no, a mí si no me dan 3 días, 1 año, 10 años, yo no puedo hacer nada, dice el Señor. No, en fracción de segundos Dios puede hacer cosas. Golpeó el corazón de ese hombre y lo transformó. Gloria al Señor. Y lo voy a buscar cuando esté en el cielo. Por la gracia del Señor, cuando lleguemos allí, lo voy a buscar y le voy a decir, contame lo que sentiste. Sé que lo voy a conocer. Contame lo que pasó en tu corazón. Escuché tu testimonio siglos después, pero el poder de Dios está vigente hoy. Lo que pasó en la Biblia pasó hace miles de años. Este testimonio es de 2 siglos atrás, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra dice, no es mi palabra, dice el Señor, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Te pregunta el Señor. Cuando digas es imposible, y el Señor te dice ahora, ¿no es mi palabra como fuego? ¿Que no es como martillo que quebranta la piedra? Como dice en otra versión, que pulveriza la piedra. Este tiene un corazón de piedra. Qué lindo para el martillo de la palabra. Hace años atrás yo trabajé en una fábrica de aisladores de alta tensión de porcelana en Buenos Aires, y yo trabajaba en lo que era el peor sector, que eran los molinos. Yo estaba en molienda de minerales. Y solían venir camiones con un mineral que viene de aquí, de San Luis, parte de Córdoba, que es el feldespato, que es una piedra rosa, vitrosa, que aquí usted encuentra por todos lados. Feldespato y cuarzo es lo que abunda. Pero el feldespato venía en bruto, venían camiones que traían unos semis que venían piedras así enormes que las bajábamos del camión con palanca. Palanqueábamos, tirábamos la piedra y después con pala mecánica había que llevarla. Había un molino seco, un molino gigantesco, donde eso terminaba haciéndose polvillo, pasaba por filtros y demás. Pero para que entrara por la boca del molino, había que romper las piedras. Y nos daban una masa de boleo de 5 kilos. Y yo cuando era nuevo, le daba con alma y vida, y rebotaba la masa. Y viene el más viejo del sector y me dice, no es así. Te estás rompiendo de gusto. Dice, esto es así, mira. Y él agarraba y le largaba, tac, el peso de la masa. Se lo largaba, tac. No hacía fuerza, no añadía fuerza. Él largaba el peso de la masa, ping, ping. Y yo lo miraba y decía, pero está entera. No le sacó ni una esquirla. Y de repente hacía flup. Y se abría, porque se estaba fisurando por adentro. Era el golpe sencillo del peso de la masa, nada más. Y a veces queremos nosotros convertir a la gente y estamos, tomá, convertite, vení a la iglesia, vení para acá. Y el Señor dice, no. Es que, y está bien, es nuestro anhelo de que se salve la gente. Dios entiende eso, ¿no? No es que el Señor nos va a castigar por eso, no, pero Él nos enseña y dice, pará. Vos largá el peso de mi palabra, esa es la masa, la que quebranta la piedra. Vos dejá, pum. Y usted puede decir, pero le hablé miles de veces, lo invité. Usted ora, hay momentos de hablar y momentos de callar y orar nada más. Pero un día adentro está pasando algo y usted no lo ve, como en el feldespato. Se estaba fisurando por dentro y yo no lo sabía, pero en un momento se parte. Y el Señor hace la obra. Lo más lindo que después ese feldespato, hecho polvo, se usaba en el esmalte de la cerámica, y eso cuando se funde a más de 1200 grados se vitrifica. Eso es lo que le da el brillo al esmalte. Así que esos 2 elementos, yo por experiencia propia, eso que está aquí, en Jeremías, es el martillo que quebranta la piedra y el fuego que después lo funde y lo hace brillar. Esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra del Señor. No sé por qué, pero Dios siempre me enseñó, haciéndome sudar la camiseta, a entender muchos versículos de la palmera. Ya se lo conté miles de veces.
Tuve que sacar palmeras para entender por qué dice la Biblia, el justo florecerá como la palmera, no dice como el sauce, como el olmo, no, como la palmera. Usted ve un tronquito así y ese tronquito así le va a sacar canas verdes para desenterrarla. Sacando, y se lo vuelvo a contar, porque es así como los viejos, ¿no? Que le cuenta 20 veces lo mismo, bueno, ya así estoy últimamente. No, es lindo, se renueva la audiencia y es lindo recordar, porque el Señor es práctico. ¿Cuántas veces yo se lo dije? La palabra es práctica. Y a los profetas le hacía hacer cosas prácticas para que el pueblo entienda, ¿no? Las profecías. Limpiando, desmalezando y desmontando terreno en una empresa en la provincia de Córdoba, había que hacer un edificio grande y sacamos unos árboles, unos troncos así, y entre 2, 3, pum, 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 le socavábamos la raíz, cortábamos con el hacha un par de raíces, venía un tractor Sanelo de 8 ruedas, las ruedas así altas, enganchábamos con cadena, ¡fum!, y se lo llevaba. Troncazo así, se lo llevaba. Y dejamos para lo último lo más fácil. Dijimos, cuando estemos cansados, agarramos la palmera, que era así. Ignorante de nosotros. Y empezamos a cavar, y eran todo fibra, a todos lados fibra, y no llegábamos nunca a, che, ¿esto cuándo se termina? Está en la China, está arraigado. Y bueno, el hacha, y ya no había más árboles, así que estábamos todos patoteando la palmera, era como 5 o 6, y le damos con el hacha y nos embarrábamos todo porque te tira agua, porque es pura fibra y pura agua, y le dábamos al tronco y no lo podíamos cortar, era una goma. Cuando más o menos lo debilitamos al tronco, vino el Sanelo, le enganchamos la cadena y las ruedas patinaban. Ese tronquito así que había quedado, porque lo habíamos patinaba, no lo podía arrancar. Nos llevó más tiempo sacar esa palmera que todos los demás árboles. Y dije, Señor, ya entendí. Ya está, otra palmera no. Ya aprendí la lección. Por eso el justo florecerá como la palmera. La palabra es viva, es inteligente, es sabia, es poderosa. Porque la palmera busca primero para abajo. El ser humano quiere primero crecer para arriba, que me vean. Y el Señor dice, no, para abajo, para abajo, para abajo. 30 años Jesucristo preparándose para un ministerio de 3 años y medio. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué diría el ser humano? Tiempo perdido, vos ya estás para otra cosa. No, el Señor dice, prepárate, enraizate, busca mi presencia, afirmate para abajo, para abajo, para abajo. Y cuando encuentra las vetas más profundas de agua, se nutre, se agarró bien de la tierra, empieza a crecer para arriba. Y usted ve, ¿qué es lo que abunda en zonas tropicales? Palmeras. Vienen los tornados, derriba todo, levanta autos, levanta camiones y las palmeras así, y pasó el viento y se levanta de nuevo. Y así el Señor quiere que seamos nosotros. Profundizando en Él, van a venir tormentas, van a venir tornados, nos van a tirar al piso, pero allá nos levantamos de vuelta. Dice el Señor, el justo puede caer, pero no quedará derrotado. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Una realidad. El Señor usó mucho a este hermano y hasta el día de hoy tenemos libros que él escribió. Hasta los reyes de Inglaterra llegó la fama de este hombre y cómo Dios lo estaba usando. Y en un momento donde le hicieron una campaña de desprestigio, le hicieron una campaña con medios de comunicación, con calumnias y demás. Porque si hay algo que somos los siervos de Dios y somos buenos para eso, es para ser blanco fácil de los dardos y de las calumnias. Los que hablan, los que inventan, los que creen, los que imaginan. Y este hombre, por supuesto, se entristeció y tuvo que buscar del Señor porque quiso la amargura y la depresión entrar en su corazón, pero hasta la reina le escribió una carta apoyándolo y respaldándolo. Dios usó la máxima autoridad en ese tiempo para poder darle palabras de aliento, y él supo en un momento que el Señor estaba con él y él siguió sirviendo a Dios hasta que el Señor se lo llevó. Y qué lindo que es poder dedicar la vida al Señor y dejar que la palabra haga lo que tiene que hacer. Palabra de Dios y oración. Oración y palabra de Dios. ¿Sí? Tenga fe, renueve su fe en el Señor.
Esto pasa hoy y va a pasar mañana y Dios va a seguir haciendo cosas hasta que estemos con Él y ya no necesitaremos más milagros, ya no necesitaremos más ni la esperanza ni la fe, pero permanecerá el amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero cuando estemos con el Señor, ¿para qué esperanza? Porque va a estar todo cumplido. ¿Para qué fe? Si ya no habrá enfermedades ni necesidades de ningún tipo, tendremos al Señor ahí, cara a cara, pero el amor va a permanecer. Amén. Mientras tanto, ejercemos fe. Mencionaba a mi esposa, es lindo, los testimonios son tan lindos, porque es decir, bueno, esto que dice acá se cumple. Así y así. Así Dios hace. Mencionaba el testimonio de nuestro hermano Dante, que está allí sentado, y él hace un tiempo atrás, hace algunos años, su hermano tuvo un accidente y él trajo para orar, trajo un cuadro con la foto para que oremos. Nuestra hermana, es un fruto de nuestra hermana Vero allá. Qué lindo que es. Aquí hay varios que son frutos de otros. El que gana almas es sabio, dice la palabra. Qué lindo que es ganar almas para el Señor. Y en una oportunidad trajo una remera de su hermano y su hermano hacía 3 días que no despertaba. Estaba en terapia. Un accidente con un caballo, sí. Y oramos, como dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que ¿cómo era en el libro de los Hechos? Eran las prendas de los apóstoles, esto es literal, ¿no? La prenda de los apóstoles eran puestas sobre los enfermos. La prenda de los apóstoles. Pero funciona también de la otra forma, porque el mecanismo es el mismo. La unción de Dios en una prenda se puede transportar a otro lugar y a otro cuerpo. Y eso sigue siendo igual. Lo que pasaba en el libro de los Hechos está vigente hoy. Oramos sencillamente con nuestro hermano, él vino con fe, y el primer milagro que sucedió es que él se fue del culto y se fue tarde, ¿no es cierto?, a la noche, y que lo dejaron entrar a terapia intensiva en un horario que no está permitido, y Dios usó también a una enfermera, era, ¿no?, que dijo, bueno, su hermano estaba inconsciente, pero dijo, no se lo puedo cambiar, pero voy a poner la remera sobre él. Qué lindo por esa gente que permiten que Dios obre, ¿no? Él le dijo, hice orar esto por un pastor en una iglesia, y le permitieron. Y le pusieron la remera sobre su cuerpo, él estaba inconsciente, al otro día se despertó. Y a la tarde ya estaba tomando té. ¿Mm? ¿Qué tal? Ese es el Señor. Ese es el Señor. El Señor va a seguir obrando. Va a haber miles de personas que van a hablar mentiras y que van a decir, no, que estos son unos ignorantes, que van a una iglesia, que todavía en el siglo XXI creen en Dios, dicen algunos. Y porque Dios es el Dios de los siglos, de las edades. Dice la palabra que Él es la roca de los siglos. Él es la roca de los siglos. Y esto que decía un dicho también de este siervo de Dios, Charles Spurgeon, que decía, yo tiemblo, pero mi roca está firme. ¿Cuántas veces hemos temblado? Pero mientras estuviéramos parados sobre la roca, teníamos un fundamento. Usted se puede trastrabillar, y el apóstol lo decía, Pablo lo decía, podemos estar caídos pero no vencidos, perseguidos pero no desamparados. Sí, vivimos pruebas y dificultades como le pasa a la gente que no cree en Dios también. La diferencia es que Dios pelea por nosotros y que Dios nos da herramientas y nos ha dado su poder para vencer el sistema de este mundo. ¿Qué es el sistema de este mundo? Las costumbres, la cultura perversa, el egoísmo, las guerras, las envidias, las obras infructuosas de la carne, pero también el sistema de este mundo implica las enfermedades. ¿Por qué vinieron las enfermedades? Por el pecado. El pecado es el sistema de este mundo. Pero el Señor dice, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones. El Señor no nos mintió. Nunca digas, Señor, pues yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor te va a decir, ¿por qué no te pasaría? Pero yo te voy a dar victoria. Yo he vencido al mundo. Van a tener aflicciones, sí, pero yo les voy a dar victoria. Esa promesa de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
todos los días. No hay un día que el Señor no esté con nosotros. Por eso aférrese a esta palabra, a la palabra del Señor que transforma vidas, que convierte, que quebranta, que salva, que fortalece. A veces estás mal, porque podemos estar mal. Pero yo soy cristiano, igual hay días que puedes estar mal. Y no digo que tengas un estado de ánimo fluctuante constantemente, ahí hay otro problema, pero sí hay tiempos donde vienen luchas, vienen pruebas y el ser humano se duele. Tenemos miedo muchas veces, ¿o no? Sí, yo no le voy a adorar la píldora, ya, soy el ungido de Dios, a mí nunca el miedo me... No, a veces que uno quiere salir corriendo, ¿no? Las veces que me asaltaron en Buenos Aires, usted no sabe lo frío que es el caño de un revólver. Es lo más frío que hay. ¿Y tuviste fe? Sí, tuve fe de que si me pegaban un cuchillo me iba al cielo, pero no me quería ir todavía. ¿Tuve miedo? Clamé al Señor. Y clamé porque tuve miedo. El Señor me libró. Pero sentimos temores, a veces nos sentimos devastados por situaciones, cosas que no entendemos. Nos pasa a los cristianos también, pero vaya a la palabra del Señor, usted va a encontrar allí una respuesta. Allí va a encontrar una palabra de fortaleza. Esos momentos que yo digo, ¿no? Y muchos lo experimentan, que sentís que no solo estás leyendo la Biblia, hay algo de la palabra que está salta de la Biblia y ¡pum!, te pega acá en el corazón. Dios te dice, te estoy hablando. Eso es ahora, para ti. En Habacuc capítulo 3, versículo 2, habla de avivamientos en el Señor. ¿Y cómo empieza este versículo? Habacuc 3, 2. ¿Cómo comienza este versículo? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ese temor reverente, no el terror, el temor reverente. He oído tu palabra y temí. Así comienza la historia. Y luego la otra frase, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en todos los tiempos. En estos tiempos, pídale al Señor un avivamiento que empiece con su vida, con su familia, pero que se extienda. Señor, aviva nuestra Argentina. ¿Qué necesita nuestra Argentina? Buscar a Dios. Lo demás es accesorio, pero nuestra Argentina necesita buscar a Dios. ¿Sabe que debo ser autocrítico y debo ser sincero? De Latinoamérica, uno de los países más duros para la fe es Argentina. Es uno de los países más duros para la fe. Hace algunas décadas atrás en Paraguay te mataban por ser cristiano. Algunos siervos de Dios dieron su vida. Algunos compañeros de servicio del pastor Carlos fueron envenenados, apuñalados por predicar el evangelio y no había justicia. La policía no movía un dedo, nadie movía un dedo. Pero hoy Paraguay tiene de las iglesias más grandes de Latinoamérica. Y usted encuentra hermanos en la fe por todos lados. Brasil ni hablar, 60% de la población es cristiana evangélica. Y usted después ahí puede decir, bueno, hay algunos chuecos, torcidos, verdadero o no verdadero, como sea. Como sea. Y donde te preguntan qué sos, soy pastor evangélico. Ah, pastor evangélico. Acabo de decir, soy pastor evangélico. Están los que embarraron la cancha, ¿no? Y los que embarran la cancha siempre. Pero ya tiran a todo en la misma bolsa. Pero yo recuerdo en los años 80 era más duro todavía. Era más duro. Decías soy evangélico y eras hereje, te trataban de hereje. Acá en Argentina, mi madre era apasionada de testificar y repartir trataditos, folletos en las calles, en las estaciones de trenes. Le han hecho bollos con los folletos y se lo tiraron por la cara. La han insultado. Y mi mamá nunca aflojó. Ella le encantaba testificar y ganar almas para el Señor.
pero era durísimo, era muy duro. Y vino ese avivamiento que Dios hizo, que les contaba en los años 80, y empezó a cambiar la realidad espiritual. Pero pasan las generaciones y pasan los años y las décadas y necesitamos avivar el fuego, avivar el fuego, avivar el fuego. Empieza por su iglesia. Pondré plomada, dice el Señor, en el muro de Jacob, a ver si está derecho. El mundo está retorcido, pero el Señor dice, a ustedes yo le pongo plomada. Quiero ver si están derechos. Ayúdanos, Señor. Oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y acá viene otra parte importante. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tiene todos los motivos para estar enojado. Con Argentina, con el mundo. El mundo se está convirtiendo en una Sodoma y Gomorra. Hay una Sodoma y Gomorra global con muy poca resistencia, muy pocos países que se están resistiendo a toda esta mugre que viene. Y Dios está enojado. Yo me acuerdo antes de la pandemia, y algunos aquí se van a acordar y no me dejan mentir. Antes de la pandemia el Señor me venía inquietando en mi corazón. Y yo venía hablando fuerte y una noche dije, Dios está enojado. Dios está enojado. Y el Señor permite las cosas que permite, porque Dios quiere disciplinar. Había gente, me acuerdo, que de repente escuchabas, todo el tiempo escuchaban Bad Bunny y todos estos personajes, ¿no? Y escuchaban Cristín de Clario. ¿Cuándo escuchó Cristín? Estaban todos asustados. En pandemia. Y por allá sonaba Marcos Witt, y se convirtió todo el barrio. No, si el miedo no es sonso, amigo. Estaban todos asustados. Y había gente que nos mandaba mensajes, decía, pastor, cuando abran los templos, yo voy a volver, yo voy a ir. Pero después pasa el tiempo y Dios dice, bueno, voy a traer bonanza, a ver qué hacen. Muchos no vinieron, otros sí vinieron y otros se fueron. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor para que entendamos? Ayúdanos, Señor. Primero a mí, que el Señor me ayude y a cada uno de nosotros. Así en esta actitud tenemos que estar humildes delante del Señor. Señor, límpiame, usa mi vida, ayúdame a ponerme las pilas. Tenemos que congregarnos, tenemos que buscar a Dios. Hay gente que dice, no me puedo congregar por tal o cual motivo, pero para trabajar tiene que salir. O como decía nuestra hermana, cuenta su pastor allí en Alejandro Korn, dice, por más que haga frío y esté nevando, usted necesita plata, se va al cajero, ¿o no? Y hay cola en el cajero y se queda ahí abajo del agua como los pajaritos, pero porque necesita sacar algo de esa máquina. Pero a la iglesia no, porque está muy frío. Les cuento, hermanos, que en la Patagonia hay congregaciones también. Ayúdanos, Señor. Es fundamental la congregación, poner a Dios primero. Que nada se interponga, aunque sean cosas buenas, si se pone en el lugar de Dios, se transforma en malo. Oí tu palabra y temí. Señor, ese temor reverente. Temo, pero me acerco. ¿Entiende? Temo su palabra, temo a Dios, pero me acerco. No es ese terror que me hace correr en dirección contraria. No. Ese temor reverente que hace que me acerque a Él. Y en ese tiempo de Habacuc, el pueblo escuchó la ley de Dios y se quebrantó. Los tiempos de Esdras y Nehemías. La ley de Dios empezó a despertar los corazones. La palabra del Señor generó un avivamiento. Pero también el profeta le dice en el tiempo de la ira, Señor, ten misericordia. Y si Dios no hubiera operado con misericordia, no estaríamos ninguno. No estaríamos ninguno. Pero ¿cómo si yo soy cristiano? Tampoco. No estaría yo, no estaría usted. Porque Dios es impasible con el pecado, pero toda la ira de Dios se derramó sobre su Hijo Jesucristo, sobre Él. Y eso atenuó, y el salmista dice, Señor, no nos pagas conforme a nuestros hechos, porque si Dios tuviera que pagarnos conforme a nuestros hechos, nos borra, desaparecemos,
nos pulveriza. Hay una misericordia tremenda del Señor. Esa longanimidad de la que hablaba el pastor Peter Master no es para la liberalidad para pecar, sino es hacernos reflexionar para convertirnos, cambiar y correr al Señor. Para eso es la longanimidad de Dios, paciencia de Dios para guiarnos al arrepentimiento. Por último, Hebreos 4:12, y luego vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo marque a fuego la palabra y la podamos vivir. Hebreos 4:12, este versículo también es muy conocido, pero es lindo refrescar nuestras memorias. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, va más allá, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo puede algo escrito tener inteligencia para discernir lo que pienso? Porque es vivo. ¿Cómo puede algo escrito examinarme a mí? No solo yo examino la palabra me examina a mí. Porque es Jesús. Porque la palabra es Jesús. Él es el Logos, Él es el Verbo. Y el Verbo es Dios. Los que no creen que Jesús es Dios. Hay sectas que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador, pero no es Dios. Arrepiéntanse. Jesús es Dios. Y lo demostró con pruebas indubitables y lo demostró con pruebas secretas, pero no voy a hablar de eso esta noche. Hasta el último momento Él estuvo demostrando que Él era Dios. Y el Espíritu Santo no es ninguna energía activa. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Piensa, siente, es inteligente, es maestro, nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es poderoso. Por eso dice la palabra, no entristezcan al Espíritu Santo. Yo no puedo entristecer a una energía, algo abstracto, algo sin vida. Es una persona. Nosotros creemos, es parte de nuestro credo, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a estar de pie en esta noche, hermosa noche en la presencia del Señor. Nos sentimos privilegiados de poder tener su palabra, de tener esta luz. Cierre sus ojos, no se distraiga con nada y hable con el Señor. Lo que usted tenga que hablar con Él esta noche, háblelo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por esta espada. Así como nosotros, Señor, también estudiamos, meditamos en tu palabra, examinamos tu palabra, lo hacemos con hambre, con sed, con entusiasmo, con amor, con necesidad. Pero también, Señor, esta palabra nos examina a nosotros. Somos examinados por ti, Señor. Que seamos hallados fieles. Que seamos hallados fieles. Aún con nuestras debilidades, con nuestros errores. Pero, Señor, no hay excusas para apartarse de tu camino. Tu palabra dice que por torpe que seamos, no nos apartaremos de este camino. Señor, guarda, fortalece, cubre con tu presencia, cubre con tu espíritu, Señor. Toca los corazones. Oramos por los que no están aquí, Señor. Los que no están aquí podrían haber estado. Señor, amonesta sus vidas. Atráelos hacia ti. Los que no están aquí porque todavía no creen, Señor, sálvalos. Pon tus palabras en nuestra boca. Palabras vivas, poderosas, que puedan transformar, que puedan quebrantar. Así como hace 2 siglos atrás, este siervo tuyo, un solo versículo generó un rompimiento en el mundo espiritual.
quebrantó una vida, salvó, trajo salvación. Un solo versículo de tu palabra. Tu palabra es poderosa, es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Llega, Señor, a los corazones más duros, los fueros internos de las vidas, incluyendo la nuestra. Nos incluimos, Señor. Necesitamos que tu palabra cale profundo en nuestras vidas, que podamos creerla, vivirla, experimentarla y mostrarla al mundo, Señor. Que tu palabra sea verdad en nuestras bocas. Señor, unge a este pueblo. Unge a este pueblo, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Y llévate, Señor, te pedimos también las añadiduras. Llévate toda enfermedad, llévate toda dolencia. Llévate, Señor, toda necesidad, toda pobreza. En el nombre de Jesús. Que tu pueblo pueda creer, que sea movido a la fe, para que las ventanas de los cielos permanezcan abiertas y pueda derramarse tu bendición hasta que sobreabunde. Que tengamos cuidado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, que nada frene, Señor, tu bendición. Que no se estanque tu bendición por algo que te desagrade en nosotros. No, Señor, límpianos, límpianos, y que seamos sabios. Bendice a tu pueblo en lo espiritual, en lo físico, en lo económico. Salva a las familias. Señor, aquí hay hermanos, hermanas orando por sus seres queridos. Señor, escúchalos. Responde, Señor. Toca los corazones, aún los más duros. Leímos esta palabra maravillosa allí en Jeremías. Señor, que tu palabra es como un fuego que quema y como un martillo que quebranta la piedra. No importa si son corazones de piedra, tú puedes quebrantarlos, Señor. Cuántos testimonios, cuánta gente que hoy está adorándote y un día quizás decía: nunca voy a ir con esos locos, yo no creo. Pero tu Espíritu Santo hizo una obra, los convenció de pecado y hoy te adoran a ti, Señor. Hoy sus ojos te ven, Señor amado. Hay muchos que están ciegos, pero que te van a ver, Señor. Hay muchos que están ciegos, pero que te van a ver. Abre los ojos para que les resplandezca la luz del Evangelio. Espíritu Santo, abre los ojos para que puedan entender las cosas espirituales. Porque el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu, pero el hombre espiritual recibe de tu Espíritu Santo y entiende y tiene una visión que el hombre natural no tiene. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, obra en los corazones. Obra, Señor, en aquellos que están rebeldes, en aquellos que están endurecidos. Quebranta, Señor. Trata con ellos. Mueve todas las piezas que tengas que mover para atraerlos hacia ti, Señor. Te lo pedimos con fe y con confianza. Todas nuestras necesidades, todos nuestros clamores los dejamos a tus pies. Tú te llevas la angustia, la tristeza, la depresión. Tú te llevas, Señor, la incertidumbre del futuro. Te llevas todo, Señor, porque hay seguridad en ti. Hay seguridad en ti. Como cantamos tantas veces y es una realidad. Yo sé que tú, Señor, tú tienes preparado mi futuro. Y de cada uno de mis hermanos. Estamos en tus manos. Y tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo cumples. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Por eso no fuimos consumidos. Por eso estamos aquí. Fue por tu misericordia, Señor. No hay méritos de corazón, Señor, te digo, no hay méritos propios. Fue tu gracia siempre, siempre fue tu gracia. Hoy es tu gracia, mañana será tu gracia, Señor. Que tu pueblo lo pueda ver, Señor. Cada día lo puedan ver, lo puedan reconocer, cada día lo podamos ver. Fue tu gracia. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué podemos hacer para dejarte a ti en deuda? Nada. Todo te lo debemos a ti. No te damos nada que no sea tuyo, Señor. Hay una sola cosa que no era tuya y te la dimos.
una sola cosa que no era tuya, eran nuestros pecados. Y tú, Jesús, lo llevaste en la cruz. Eso no era tuyo, era nuestro, lo llevaste tú, Señor. Te hiciste maldición por nosotros, para bendecirnos a nosotros. Moriste por tus enemigos. Por eso tu palabra dice, en que siendo aún pecadores, más Dios muestra su amor con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te honraremos y te adoraremos hasta el último suspiro de nuestra vida. Te adoramos, Señor. Hermoso Jesús. Hermoso Señor. Hermoso Señor. Hermosa es tu presencia. Es dulce tu presencia, Señor. Aleluya. Dale al Señor un aplauso. Él merece toda la gloria, toda la honra. Recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Recíbela, Señor, es tuya. Es toda tuya la gloria, Señor. Es toda tuya la honra. Oh, Señor bendito. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la honra es para Él. Disfrutamos su presencia, amén. Pero no se termina esto aquí. El Señor nos cierra su canilla de bendición. Llevamos a nuestros hogares, a donde vayamos. El miércoles venimos a renovarnos. No falte, venga, haga el esfuerzo de estar. El sacrificio lo hizo Cristo. Solo tenemos que hacer el esfuerzo de estar para recibir del Señor, pero para darle a Él también nuestra adoración, nuestra alabanza. Y el domingo, quiero que presten atención, prepárese, prepare su alma, prepare su vida, porque el domingo vamos a celebrar la Cena del Señor en este lugar, a las 19:30, el miércoles a las 20 y el domingo 19:30 celebramos Santa Cena. ¿Usted es amigo de Jesús? Bueno, es para sus amigos. Él quiere compartir la mesa con sus amigos. Así que los esperamos y el Señor nos espera sobre todo. Dios los bendiga mucho más todavía. El Señor los bendiga y los guarde. Amén.